Vamos a comenzar esta sesión. Yo soy Álvaro Vadillo, director general de Sherpa, y en esta serie de eventos, de webinars, estamos haciendo un recorrido por diferentes aspectos del Business Intelligence, análisis de datos y en general la tecnología para ayudar a las compañías. En el evento de hoy, que igual que el resto, que salvo uno de ellos nos pasamos de tiempo, vamos a ajustarnos a los 45 minutos. Y el evento de hoy marca un inicio dentro de incluso nuestra compañía que se vino fraguando de hace bastante tiempo, como ahora iremos viendo. Para hoy tenemos como invitado a Daniel Martínez, alias Dani, para todos los que estáis por aquí, que seguro que muchos lo conocéis. Hoy a Daniel no le voy a dejar que se presente, lo voy a presentar yo, ¿vale? Para que me deje explayarme en una parte que es fundamental de por qué él es el que va a hablar de este evento, de esta temática. Y es que hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo aplicarla en las compañías y cómo la estamos aplicando. ¿Y por qué Daniel? Bueno, pues para todos los que lo conozcáis, Daniel empezó como economista, control de gestión, etcétera, pero con una vocación muy fuerte a la tecnología. Y yo creo que desde hace mucho tiempo, una de sus valores más fuertes ha sido la capacidad de ver movimientos del mercado que han hecho compañías como Microsoft o cualquier otra y anticiparse o más que anticiparse en muchos casos, ser un early adopter y probar al máximo nivel todo aquello que sale al mercado. Por ejemplo, ahora mismo hablar de Power BI es baladí, pero en 2014 Daniel se tiró a la piscina con Power BI estando relativamente cómodo con su Power Pivot y con su Integration Service y con su historia. Entonces ahí fue un salto, y bueno, que ahora se ve muy fácil, ¿no? Uniendo los puntos para atrás todo el mundo lo vemos fácil, pero en ese momento hay que ponerse y decir, ¿y por qué todo lo que hago salto ahí? Pero más aún, eh, en el año final del 18, mitad del 19 aproximadamente, no sé exactamente la fecha, salió el concepto de Power Platform. eh, y Daniel se tiró tan fuerte que renombramos hasta las marcas de la compañía. Cuando éramos Power BI University, lo cambiamos a Power Platform, cuando todavía no sabíamos ni a dónde iba. Y en ese momento apostamos muy fuerte, y eso fue una premisa de él, por Common Data Service, a día de hoy, Dataverse, dentro de todo el ecosistema de Power Apps, Automate y lo que era en su momento, y quedaros con esto, Virtual Agents, que luego lo vamos a casar, porque no sabíamos qué hacía Virtual Agent ahí, y ahora sí sabemos qué hacía Virtual Agent en ese punto. Entonces, aunque su labor ha sido muy intensa en todo lo que es análisis de datos, Power BI, y lo sigue siendo, en cierto modo así como algo así como un arquitecto de soluciones hacia la inteligencia de negocio y la tecnología en las compañías. Y por eso, a día de hoy, él es el que está liderando dentro de nuestra compañía, porque bueno, en el cartel ya lo habéis visto, Daniel ha sido el fundador de esta compañía. A día de hoy dirige toda la parte del Club Power Platform y además de socio, a veces le hago ganar algún partido de pádel, a veces. Hago lo que puedo. Además de eso, entonces Daniel tiene mucha vocación de empresa y por eso todo lo que hemos ido probando y haciendo es lo que luego aplicamos. Es decir, no enseñamos nunca, nunca hemos transmitido conocimiento ni hemos puesto productos en el mercado que fueran 100% teóricos, solo es de la practicidad. Y por eso hoy lo que queremos es traer, incluso hay cosas que hoy vamos a hablar que yo probablemente no haya hablado con él, por mucho que estemos hablando, y queremos ver su visión de cómo está aplicando a día de hoy la inteligencia artificial. Por tanto, Daniel, bienvenido a esta Muchas serie. gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, Y muchas gracias a todos los asistentes, Álvaro. todo lo que he dicho es verdad, menos lo del pádel, ¿vale? Eso. Bueno.
Daniel, vamos a empezar fuerte, ¿vale? Porque con el tema de la IA hay mucho ruido y yo no quiero entrar ahí, quiero que sea una charla productiva para que todo el mundo pueda llevarse a su negocio cómo, cómo impactar. Danos a grandes rasgos, porque vamos a ir entrando, tu visión de lo que supone la IA actualmente en la empresa. Bueno, Álvaro, yo en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu foro, este foro magnífico que estás creando. Y para mí es un placer que me hayas invitado y estar aquí con todos vosotros. Y bueno, a todos los asistentes hoy, muchas gracias por asistir y bueno, sé que a las 10 de la mañana, un martes, hay que hacer un esfuerzo grande para estar aquí. Así que voy a intentar, bueno, pues dar el máximo valor posible. Y lo que tú dices es hablar de la experiencia y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí, Álvaro, ¿cómo veo yo el impacto que está teniendo la tecnología, la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que es baladí decir que la inteligencia artificial está transformando la forma en la que todos trabajamos. Yo creo que eso es un tema que todo el mundo sabemos y observamos. Yo el otro día, mi mujer que me ve día a día trabajar, bueno, pues me dijo, Daniel, me parece impresionante en un año cómo yo te he visto trabajar y cómo te estoy viendo trabajar ahora. Dice, has transformado absolutamente la forma en la que haces tu trabajo. Y a partir de ahí, pues yo creo que todo el mundo lo podemos entender. Pero yo me gustaría puntualizar algo más, y es que la inteligencia artificial generativa es como ha sido una puerta de entrada de forma masiva en todas las empresas y en todos los profesionales. Y yo quiero recalcar que además de todo lo que hemos comentado, y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, para mí la inteligencia artificial generativa está siendo una palanca de crecimiento para el resto de inteligencias, ¿no? Y yo creo que esto se debe a dos factores fundamentales. Uno, porque las empresas cada vez van a confiar más en las personas en la inteligencia artificial, va a haber más inversión y eso provoca pues, que confiemos y haya un apoyo mucho mayor a este tipo de inteligencia. Y fundamentalmente, la que yo considero más interesante es que la inteligencia artificial generativa nos acerca en conocimiento al resto de inteligencia, democratiza. Y nosotros que llevamos mucho tiempo luchando por la democratización de las tecnologías, pues yo creo que esa es la verdadera palanca, porque hoy en día que alguien que no sepa excesivamente de código puede hacer un análisis predictivo de información, pues eso es una democratización y yo creo que ese es el mayor impacto que está teniendo. Perfecto. Pero aquí lo que pasa es que, bueno, yo cuando es que sigo muchos foros de IA y demás, que hay, eh, bueno, muchos modelos fundacionales, ahora hablaremos de agente, asistente y demás, pero de todas las tecnologías de IA generativa que hay actualmente, ¿cuál es la que estás usando y la que va a tener impacto y el por qué? Mm. Mira, Álvaro, yo personalmente o profesionalmente estoy utilizando mucha inteligencia generativa. Pero si nos vamos a lo que es las actividades más genéricas de trabajo más ofimático, yo siempre he utilizado muchísimo ChatGPT. Me imagino que como la mayoría de todos los que estamos aquí. Pero he de serte sincero, y tú lo sabes mejor que nadie, que desde que nació en enero Microsoft 365 Copilot Chat, yo he ido derivando enormemente mi trabajo con la inteligencia artificial hacia a estas herramientas. Y es que poco a poco hemos ido corporativizando y haciendo una estrategia corporativa en torno a la inteligencia artificial y la mayoría de todos los procesos de los que yo participo pues tienen que ver con esta tecnología. Y a día de hoy, sinceramente, es la que más utilizo. No quiere decir que haya dejado de utilizar ChatGPT, que hago uso para temas un poco más punteros o para cosas que todavía nuestros agentes no nos dan, pero yo te diría que un elevadísimo porcentaje está en Copilot. Copilot, vale. ¿Y qué diferencia, entonces, para ti, Copilot o el concepto de Copilot versus un ChatGPT, un Gemini, es decir, cuál es la clave de decir
tiro por un... Pues aquí, sobre todo, yo creo que desde el punto de vista financiero, y soy muy financiero, lo vemos no por el coste económico que puedan tener las soluciones, sino por el coste de oportunidad y el coste de tiempo en apostar por una, apostar por otra. ¿Qué diferencias ve en ir por una por otra? Pues mira, Álvaro, nosotros o yo vaticino o pienso que Copilot va a liderar un poco todo este tipo de tecnología. Y yo te lo podría resumir en 4 factores de impulso que van a hacer que nosotros hayamos apostado corporativamente por esta tecnología y pienso yo que va a ser la líder. La primera de todas es la API Graph, ¿no? Y me explico. Toda inteligencia artificial y sobre todo la generativa funciona en base a la información. Y todas aquellas compañías que utilizamos Microsoft 365, no cabe duda que toda la información corporativa y de nuestro entorno de trabajo está ahí. No hay nadie que tenga más información sobre nuestro trabajo que la API Graph. Por tanto, el que haya una conexión directa entre nuestra inteligencia artificial y la API Graph, yo creo que la hace radicalmente diferente. Pero hay más factores que yo creo que la impulsan. La segunda yo hablaría de la gobernanza. Es que a día de hoy hacer una estrategia de gobernanza y de seguridad basada en la inteligencia artificial es difícil encontrarla en la mayoría de herramientas y en este tipo mucho más. Y la primera vez que veo que nosotros a nivel corporativo podemos desarrollar una gobernanza seria es aquí, por eso es un factor indudablemente de impulso. Pero yo te hablaría de otro factor más. Para mí, el foco, que luego me imagino que hablaremos, es que el futuro pasa por pasar de asistente a agente. Y la integración que hay de Power Platform con Copilot, de hecho, Copilot Studio forma parte de la familia de Power Platform, es una declaración de intenciones. Entonces, yo pienso que si realmente la visión de estas compañías pasa por el trabajo autónomo, yo creo que la combinación de Power Platform con Copilot la hace radicalmente muy competitiva. Y me gustaría remarcarte un último factor que no por ser el último es el menos importante, que es el que me parece que más impacto va a tener en su liderazgo, y es la accesibilidad. ¿Qué me refiero con la accesibilidad? Pues me refiero a que hoy en día, y eso pasó también cuando la estrategia de autoservicio de Power BI, es que hoy en día con una licencia de empresa de Copilot, que pues, tiene un coste inferior a 30 euros, y habilitando una cuenta de pago por uso, podemos tener toda una estrategia corporativa donde una empresa puede adaptar toda esta inteligencia artificial con esa infraestructura de coste. Y eso la hace bastante insuperable, porque hoy en día tener Copilot Chat totalmente gratuito para todos los que tengamos licencia de Microsoft 365 y esos 2 aspectos que yo te he dicho, la hace tremendamente accesible. Ah, claro. ¿Tú sabes lo que me pasa cuando te escucho de esto? Es que estoy la sensación, y no sé si alguno de los que están aquí también, y me pasa como en 2015, cuando yo vi por primera vez Power BI, que tenía que verlo, vivirlo, para tangibilizar ese. Porque has dicho 2 cosas que yo ahora las veo importantes, porque ya he llegado a esa fase, que es la gobernanza, que es cómo puedo conectarme con mis datos, pero porque ya estoy en esa fase. Entonces, yo creo que lo principal es que las compañías empiecen a abordar este camino, porque en cierto modo tenemos casi como que evangelizar otra vez de, eh, oye, la gobernanza es importante por esto, por esto, por esto, y esto ahora mismo Copilot no tiene rival. Estamos en ese momento en el que todavía se está hablando, cuando hablamos, no está ese hilo también totalmente trazado en las mentes de las personas que todavía saben usarlo. Y yo creo que es por el tiempo que lleva y porque tienen que vivirlo. ¿Tú crees que hay algún tipo de empresa o qué tipo de empresas son las que son para Copilot? Es decir, o cualquiera puede meterse ahí. A ver, yo
Yo creo que en un principio cualquier empresa que tenga Microsoft 365, su paso natural será empezar a trabajar con una estrategia de inteligencia artificial basada en Copilot, independientemente de que se utilicen otros sistemas, otras tecnologías, indudablemente, porque no va a ser la única, pero sí que pivote en su máximo. Y dada la accesibilidad, pues es que ahora mismo una pequeña empresa puede hacer una estrategia de este tipo. Y las grandes, pues indudablemente. Entonces yo creo que hoy en día todas las empresas tenemos la responsabilidad de conocer qué hay en el mercado, cada modelo de inteligencia artificial, en qué puede beneficiar en cada uno de nuestros procesos. Y yo creo que nuestra responsabilidad en este momento intentar de forma constante aplicarla. Nosotros lo estamos haciendo en nuestra propia empresa. Constantemente evaluamos cómo podemos mejorar y evaluamos en qué nos ayuda cada tecnología e intentar aplicarla. Entonces, ahora mismo, da igual que seas pequeño que grande, en unos sectores puede tener más impacto que en otros, pero siempre tenemos que estar buscando cómo incorporarla en nuestra organización. Está claro. Vamos a bajar un poco más el tema. Lo has dicho antes, ¿qué es un asistente y qué es un agente? Vamos a hablar de eso, porque aquí donde empieza, creo, y después de vivir, y yo de usar Gemini, ChatGPT, Copilot, y ver a usuarios intensivos de IA, Copilot tiene, no te voy a decir mal marketing, sino un mal posicionamiento. Te lo voy a llamar porque mal marketing, Microsoft esas cosas las suele hacer bastante bien. Pero un mal posicionamiento porque parece que el Copilot es exclusivamente de ese concepto de que te redacta algo en el Word y que, ojo, que no digo que esté mal. Pero yo creo que cuando entramos en este concepto de asistente y agente es cuando empiezo a decir, aquí hay algo más detrás de esto. Explícanos qué es un asistente y qué es un agente. Mira, yo te lo voy a resumir, o a nuestra audiencia lo voy a resumir de una forma extremadamente breve y sencilla. Pues, probablemente luego podamos ampliar los conceptos. Pero mira, para mí un asistente es una inteligencia artificial que te ayuda a desarrollar muchas de las tareas que hacemos en nuestro día a día y nos da mucha productividad y nos rebaja drásticamente la carga cognitiva que tenemos que hacer en nuestro trabajo y eso es de muy agradecer. Pero un agente, ¿qué es? Pues un agente ya no solo nos asiste, sino que además de asistirnos nos ejecuta una tarea. Y yo me gustaría explicarle esta diferencia a nuestra audiencia con un ejemplo. Imagínate, Álvaro, bueno, no nos lo imaginamos porque lo hacemos en nuestro día a día, que somos comerciales de nuestra propia empresa y tenemos que hacer o trabajar nuestros presupuestos, nuestras ofertas, nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, ya llevamos mucho tiempo utilizando los asistentes, ¿no? Yo me meto en mi CRM, empiezo a dar de alta mi lead, empiezo a investigar sobre la empresa, ya no es lo mismo como hacíamos antes, que decíamos, venga, esta empresa que empezaba a buscar por internet, esto hoy en día, vamos a un asistente, le decimos, oye, estoy haciendo un presupuesto para esta empresa, dame toda la información que considera oportuna sobre esta empresa. Y ya todo eso nos lo ha ido haciendo, nos busca la dirección, teléfono, y nosotros vamos a nuestro CRM y lo vamos metiendo. Luego empezamos a elaborar nuestro presupuesto en el CRM y nos vamos a nuestra asistente y nos va ayudando. Bueno, pues eso que nos ha dado pues muchísima productividad. Pero, ¿y si cambiamos en vez de ese asistente por un agente? Pues cambia radicalmente. Imagínate que acabamos de terminar una reunión con un cliente potencial, la inteligencia artificial no hace toda la transcripción de toda esa reunión y a partir de ahí yo tengo un agente que le paso todos los datos de la reunión y le digo que me elabore absolutamente desde principio hasta fin todo ese lead y toda esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues que se basaría en un presupuesto anterior y basado en esa reunión me haría absolutamente todo el presupuesto. Pero luego no es solo que me elabore el presupuesto, es que sería capaz de conectarse a nuestro CRM
y generar el lead, generar la empresa, generar todos los metadatos de esa compañía y eso lo haría todo por nosotros. Pero es que además elaboraría el presupuesto y además me preguntaría, oye, ¿estás de acuerdo con todo esto? ¿Quieres cambiar algo? Oye, pues ya estoy de acuerdo. Y me diría, oye, además de haberte creado todo en el CRM, ¿quieres que te envíe la oferta a tu cliente? Y le diría que sí y lo terminaría. Entonces, pasamos de que solo nos asiste, nos pasamos a que además nos ejecuta la mayoría de todas las tareas de un proceso de negocio. Y eso es increíble. Claro. Y ahí ahora nos explicará, porque te voy a hacer una pregunta más para ya tener concepto y luego vamos a que nos explique algún caso real para que veamos qué hace una gente. Pero antes de nada, igual que en el BI y en la tecnología hay diferentes tipos de perfiles, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, que está el Data Analyst, el Citizen Developer, el ingeniero de datos, hay diferentes perfiles. Dentro de esta nueva línea, esta nueva plataforma de la IA, ¿también hay perfiles diferentes? ¿Existen perfiles diferentes? Nosotros llevamos trabajando mucho en esta segmentación porque siempre la hemos hecho, ¿no? El éxito de la implementación de cualquier revolución tecnológica que se va produciendo está en la segmentación y porque es la base de una estrategia de adopción, ¿no? Entonces, después de mucho trabajar y analizar, yo te diría que podemos identificar 4 roles, ¿no? No se identifica con perfiles de personas, porque los roles luego, dependiendo del tamaño de la empresa y todo, una misma persona puede cubrir varios roles. Pero yo identificaría 4 roles. Yo diría que tenemos el rol del usuario, que es el usuario final que consume los asistentes y los agentes y que es capaz de realizar su trabajo de una forma más eficiente, más productiva. Luego tenemos usuarios maker, que es un usuario maker, es un profesional que tiene un gran conocimiento funcional de su área de negocio y es capaz de desarrollar agentes que yo no me gusta llamarlos básicos, pero sí que es verdad que no tenemos que conectar conocimiento adicional, no tenemos que ejecutar acciones, pero sí que es capaz de entrenar a estos agentes, dar instrucciones y que ya esos agentes aporten valor a su unidad de negocio. Luego tenemos lo que son developers, que ya son capaces de elaborar agentes mucho más potentes, conectados a fuentes de conocimiento, no solo de documentación interna, sino que son capaces de conectarlos a una base de datos, son capaces de conectarlos a API y darle muchísima más profundidad. Y además luego son capaces de generar acciones y por tanto en su máxima plenitud. Luego podemos también identificar perfiles de developers que además de ejecutar bajo código son capaces de desarrollar con el SDK de Copilot, que ya hablamos de un nivel mucho mayor cuando se necesitan ya cosas mucho más concretas y cambiar un comportamiento de lo que es un Microsoft 365 Copilot. Y luego tenemos la administración, y es que una de las características más interesantes de Microsoft 365 Copilot es su capa de gobernanza y de administración, que lo hace especialmente relevante e importante. Y perfiles que sepan administrarlo son muy importantes. Si queremos desarrollar una gobernanza sobre la IA, la administración es importante. Y luego una persona pues, puede cubrir los 4 roles, ¿por qué no? Sí, como lo pasa en el Pero BI. Claro, pero luego cuando entramos en empresas que ya tienen más complejidad, son empresas que tienen más recursos personales, pues ya se puede hacer que estos roles los jueguen personas diferentes. No, sí, está claro. Yo sí, con el tema de la gobernanza, para los que empresarios y personas que estén aquí pensando en meterse en la parte de la IA, sí he visto en nuestros clientes un problema. Y bueno, que no viene a colación de esta charla, pero que son los silos de conocimiento que a veces provoca la IA. Y parece raro, pero fijaos, creo que no sé si lo llegamos a comentar en un webinar, BVA dice que contrató 8.000 licencias de ChatGPT para sus empleados
Y ahora cada uno, pues, oye, que muy bien porque apostó corporativamente porque lo hicieran, pero le contrataron la licencia a nivel usuario particular cuando en su momento no estaba Teams, no estaban los equipos y demás, ¿no? Entonces decían, pues se han ahorrado no sé cuántas horas de productividad o han conseguido incrementar. Y digo, vale, ¿y en qué? ¿Cómo? ¿Y cómo propago eso? Entonces al final, si no hay una estrategia clara de cómo puedo gobernar y usar la IA, y ahí es donde Microsoft Copilot ha metido toda la adopción, donde una persona está mejorando sus ratios de X sobre otra cosa, es decir, todo eso es como lo puede hacer a nivel estratégico. Pero veo sobre todo un riesgo ahora con el concepto de los agentes y esa palabra que hay de moda que es la agentificación, que es que haya 800 agentes para diferentes tipos de personas, diferentes tipos de perfiles dentro de la compañía y que cada uno lo use al libre albedrío y sin criterio ni nada. No digo que esté mal, solo digo que si a algo le funciona bien, ¿cómo podemos escalarlo para que todos lo usen? Porque mientras todos lo usen, se sigue entrenando y sigue mejorando porque sigue creando esa red completa. Y eso ahí es donde yo veo que a día de hoy ha puesto mucho foco Copilot. De hecho, en todo su recorrido siempre hablan de gobernanza, administración, cómo gestionar los agentes, porque el riesgo, bajo mi punto de vista, es altísimo de que se creen esos silos de conocimiento por profesionales muy válidos que consiguen automatizar sus tareas, pero que no consiguen propagarla. Entonces, la pérdida, el costo de oportunidad que estamos teniendo a nivel productividad me parece relativamente alto en ese apartado. Bueno, vamos entonces, ya que hemos hablado de los tipos de perfiles que hay y de qué es un asistente y qué es un agente, vamos a ir un poco más al grano, aunque luego quiero que me digas alguno más. Dinos algún ejemplo de agentes o asistentes, ¿vale? De cómo tú estás usando, pero me interesa más ver la parte de agente, que creo que es más diferencial en este aspecto. Algún ejemplo concreto que pueda decirnos que estás usando. Me da igual el área, ¿eh? Ahora luego sí, guárdate alguno más, guárdate alguno porque yo creo Sí. que todo el mundo estamos deseosos por saber, vale. Y esto, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué se hace? Ya sabes que tenemos muchos ejemplos porque estamos trabajando de forma muy intensiva en muchas organizaciones todo esto. Pero mira, yo te voy a contar un ejemplo muy claro porque, bueno, ayer estuve en Cetusa, en la estación de esquí de Sierra Nevada, que yo creo que casi todos los asistentes conocerán. Y Tuvimos un webinar allí. seguramente... Para los que no lo vieron, que nos busquen en el canal de YouTube, que tenemos un webinar brutal con Javier de todo lo que está hecho ahí en la parte de BI. Y seguramente Javier y Juan Carlos estarán aquí Ah, dentro de la audiencia y aprovecho para mandarle un saludo. Bueno, pues yo te voy a poner el ejemplo de la gente que estamos haciendo allí ahora, que estamos haciendo varios, pero uno muy concreto que ya está teniendo resultados. Y es que Cetusa es una compañía semipública y bueno, y requiere de enviar mucha información periódica a la Junta de Andalucía y con muchos requisitos formales de ficheros, de transmisión de datos, de todo, ¿no? Y entonces, pues hace 2 trimestres aproximadamente, comenzamos ahí un proyecto para automatizar el envío de ficheros relacionados con la tesorería. Y bueno, cuando nosotros vimos el tiempo que se tardaba en Cetusa en generar este tipo de ficheros, hablábamos de 4 o 5 días de una persona para elaborarlo y enviarlo. Es decir, madre mía. yo creo que muchos de los que estamos aquí serán financieros y saben lo que es clasificar la tesorería y saben la dificultad. Bueno, pues nosotros lo primero que hemos hecho es un modelo de Power BI de tesorería y clasifica con reglas y con un sistema eminentemente dentro de Power BI sin inteligencia adicional, es capaz de clasificar sin equivocarse un 90% de todos esos movimientos. Luego hay un 10%, pues que siempre hay asientos que son compuestos, son asientos que no está tan claro una parametrización clara que pueda hacer una clasificación. Bueno, pues ya esos 7, 8, 9 o 10% de asientos
ya sí hemos hecho una inteligencia, un modelo que es capaz de parametrizarnos todos esos movimientos. O sea, nosotros de forma todos los días, pues nos va clasificando en base a las reglas que nos marca la Junta de Andalucía, pues todos estos movimientos. Luego, cuando llega una vez al trimestre, pues estamos desarrollando un agente conversacional que funciona dentro de Copilot Chat, que dice, oye, pues quiero presentar los ficheros de este trimestre. Entonces te devuelve un resumen donde te dice, oye, pues estos son totas de cobras, totas de pagos que hemos tenido, aquí tenemos, este es el saldo inicial y final que tienes de todos los bancos. Entonces, de una forma bastante gráfica, tú te sacas tus sumas y saldos y compruebas que eso es totalmente correcto, está cuadrado. Y una vez que tú le confirmas a la IA que eso es correcto, pues es capaz de conectarse al modelo de Power BI, elaborarte unos Excel con toda la información de todos los ficheros. Luego es capaz de, con la documentación de la Junta de Andalucía de los requisitos exactos que tiene que tener cada fichero, pues es capaz de devolverte un fichero en CSV en la misma conversación diciendo, aquí tienes el fichero Ándalo. para que te lo descargues y lo hagas. Y bueno, este es el segundo trimestre que ya lo presentamos así, lo hemos ido mejorando y te puedo decir que nos ha llevado unas 2 horas de trabajo un poquito, pues comprobar que todo estaba bien y seguir mejorándolo. Bueno, pues hemos pasado de 2 horas, de 5 días que teníamos antes a 2 horas. Y nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues ponerle ese agente conversacional al departamento de contabilidad para que lo hagan de forma conversacional todos los trimestres ellos. Tardaremos algunos trimestres más, pues porque todo requiere su trabajo y bueno, así que yo creo que un ejemplo clarísimo de No, cómo te está ejecuta la genial. tarea íntegramente. Y me viene perfecto para lo siguiente que lo ha avanzado al principio, me parece brutal. Porque ya estamos viendo ahí el por qué Copilot es importante, pero lo has dicho antes y vamos a remarcarlo. Eh, los que conocemos Power Platform hace tiempo, eh, cuando explicábamos esto es Power Platform, y explicabas Power Apps, Automate y Power BI, y decías, y aquí está Virtual Agents. Y decías, ¿pero qué hace Virtual Agent aquí? Te lo digo desde mi punto, yo no sabía, de hecho siempre decía, bueno, aquí lo ponen, pero yo no sé qué hace esto aquí, porque no está dentro del ecosistema, ¿no? Y aquí donde acabo de explicar con este ejemplo, por cierto modo, qué ha pasado con Virtual Agent, ¿no? Y por qué Microsoft ha puesto Copilot Studio, que lo he dicho antes, en Power Platform. Explícanos de la forma más sencilla que podamos entenderlo. ¿Cómo o por qué Microsoft ha puesto Copilot Studio dentro de Power Platform y qué oportunidades y qué interrelaciones tiene Copilot con el concepto de Copilot Studio dentro de Power Platform? Pues mira, Álvaro, yo me gustaría recuperar algún detalle que en el inicio de nuestra conversación hemos tenido y que no hemos llegado a profundizar. Y quiero aprovechar esto que me preguntas para retroceder un poco. Yo creo que Microsoft 365 Copilot tiene un mal posicionamiento. Es sorprendente que Microsoft tenga eso. Y yo creo que va a Ya, tardar muy poco en solucionarlo porque toda la artillería la tiene puesta ahí. Pero Microsoft, ¿qué es lo que hizo en el inicio de cuando nació ChatGPT? Lo primero, pues el acuerdo que hizo con comprarla. ChatGPT Sí. y ese acuerdo que hicieron. Pero lo primero que hizo es dar su visión sobre el uso de la inteligencia artificial. Y solo creo que acertaron solo en el nombre, en el Copilot, que me parece súper acertado. Pero ellos apostaron por incorporar un Copilot dentro de cada una de las aplicaciones. Entonces yo vi a mucha gente, entre ellos nosotros, tú y yo, Álvaro, que compramos el Copilot y muchas organizaciones lo hicieron. En vez de comprárselo a todas las empresas, se lo compraron pues uno o dos para probarlo, porque existía tanta curiosidad que lo compraron. Y recuerdo que en aquellos entonces solo se podía comprar de forma anual 400 y pico y euros. Sí, sí. exacto.
y nada. Y yo vi mucho desencanto por parte de las personas. Pues, ¿por qué? Porque ellos apostaron por una visión que en el largo plazo puede que llegue, pero que no ha sido el eje sobre el que ha evolucionado todo este tipo de tecnología. A día de hoy Microsoft ha hecho un cambio radical de estrategia. Si sigue evolucionando el Copilot dentro de las aplicaciones y tienen un valor importantísimo, pero no es el eje fundamental. OpenAI, ¿qué es lo que hizo? Siguió avanzando su plataforma y tiene una visión clara, que es convertir su plataforma en un hub de productividad. Yo desde ahí, sin salir de ahí, tengo que ser capaz de interrelacionarme con todas mis aplicaciones de negocio y que un elevadísimo porcentaje de mis tareas las pueda hacer de forma conversacional y sin salir de ahí. Y eso es lo que acaba de hacer Microsoft. Microsoft lo que acaba de hacer en enero de 2025 es redefinir absolutamente toda su estrategia. Y ahora ChatGPT es competidor directo de Copilot, o Copilot es competidor directo de OpenAI. Y buscan la misma visión. Y la visión es el trabajo autónomo. Conseguir que estas herramientas nos den una productividad, no solo en la asistencia, que es súper importante, sino también en la ejecución de mayor porcentaje de tareas que nosotros podamos tener. Y esa es la visión de las dos plataformas, por decirte las dos que mantienen el liderazgo. Y Power Platform es diferencial, porque tú la conexión con bases de datos, la conexión con plugins, todo se puede hacer en ChatGPT, pero hacerlo con Power Platform y con todo el tiempo de desarrollo que tiene no es lo mismo. Tener tener una tecnología de bajo código que sea capaz de ofrecerte más de 1000 conectores a tu inteligencia artificial, que sea capaz de ofrecerte tecnologías como Power Automate, el RPA de Microsoft, Dataverse, es muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que Microsoft lo ha puesto clarísimo. Copilot Chat como la nueva estrategia de posicionamiento y los agentes con Copilot Studio que lo ha colocado dentro de Power Platform. Y eso es una declaración de intenciones. Y es que ellos consideran que el trabajo autónomo se consigue con este mix. Y yo también lo creo. De hecho, mi misión dentro de la empresa ahora mismo es esa. La de poner, Aplicar la visión a su máxima expresión. claro, eh, solo que para llegar a eso, y ya vamos y seguimos avanzando, ¿qué recorrido debería marcar una empresa? Porque mm, empezamos por hacer agentes, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde tiene que empezar? Yo hoy no tengo nada de ella en mi compañía y quiero empezar porque sé que esto está más que demostrado, que me va a incrementar la productividad y probablemente o puedo hacer más cosas o mejores cosas. ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo empiezo? Pues mira, Álvaro, yo sinceramente lo que pienso es que todos deberíamos de conocer la propuesta de valor completa de estas organizaciones. Porque una vez que entendamos la propuesta de valor de estas organizaciones, vamos a ser más capaces de diseñar una estrategia. Y esa estrategia pasa por la formación. ¿Por qué? Pues porque al final no hablamos de tecnología, hablamos de personas. Mm, Que las personas transformen la forma en la que hacen su trabajo con estas tecnologías. Entonces, no existe una gran adopción si no existe una formación. Y no existe una buena definición estratégica si no eres capaz de entender el verdadero o la verdadera propuesta de valor de estas compañías. Una vez que las entiendes, podrás definir caminos diferentes, pero al final el objetivo va a ser el mismo y estarás más preparado para hacer cualquier cosa que quieras ejecutar. Luego puedes empezar de múltiples formas, unas más erróneas, otras menos, pero no importa, lo importante es empezar. claro. Sí, eso lo comentaba en nuestro primer webinar, que lo decía José Roca, dice que esto es una carrera de fondo. Es decir, el que antes empieza va adquiriendo kilómetros y son experiencias, algunas te llevan a algún sitio erróneo y otras no. ¿Podría decirnos, y ya iremos con esto, ¿te has encontrado de ejemplo o
errores para que podamos evitar. Es decir, cosas que tú digas, después de, como estamos ahora mismo todo el mundo probando, cosas que tú digas, mira, pues esto no es el camino a elegir. Algunos errores que podamos evitar. O algo así, ¿se te ocurre algo? A ver, Álvaro, yo no me gusta hablar de errores. A Profesor, mí me gusta más hablar de aciertos, ¿no? Y porque al final todo camino, pues vas cometiendo errores y vas teniendo éxito. A mí me gusta más hablar de los éxitos, porque basándote en las buenas prácticas y en las buenas experiencias que va adquiriendo la éxito. gente, eres capaz de definir grandes estrategias. Y de los errores, pues siempre se va aprendiendo. Pero yo te diría, Álvaro, tenemos que hacer un esfuerzo por conocer el alcance de la tecnología. Y el principal error que yo te diría, y tú te vas a reír de mí porque siempre te ríes de mí, lo importante no es que no sepamos hacer algo, lo importante es que no sepamos que algo se puede hacer. Y yo para mí es el principal error. El principal error es no estar atento, no entender las estrategias de las empresas que nos dan estas tecnologías y no estar buscando de forma intensiva la búsqueda intensiva de la aplicación en nuestra empresa. Yo para mí ese sería el máximo error estratégico que podríamos obtener. Y lo digo nosotros como empresarios, ya no te lo digo como consultor, porque nosotros, además de ser consultores, somos empresarios y hablamos siempre para nuestra empresa también. Claro. No, y eso es lo que hemos hecho al principio. Lo que hacemos para nosotros es lo que luego vamos transmitiendo. Es decir, nunca hemos hecho nada por ese tipo. Es verdad que aquí todavía, y quizás ese fallo provocado por la rápida adopción de ChatGPT y esa facilidad que ha tenido, ese concepto todavía que existe del plug and play, de que sea todo rápido, fácil, que no. eh, y yo estoy viendo que aquí la dificultad no es la misma que cuando nos metíamos en el tema del BI, entonces no tiene nada que ver, ¿eh? Es mucho más sencillo, eh, pero es que sí que requiere de un estudio, sobre todo del viaje completo de la parte formativa de qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cuáles son esas buenas prácticas. Ya para concluir, Dani, eh, dinos un ejemplo más, ¿no? Yo creo que es que esto es lo que todo el mundo está esperando ver. Venga, Vale. dinos cosas que se puedan hacer. Dinos alguno Bueno, más, sin decirnos vamos la a empresa si quieres. ir. Sí, sin decirnos empresa ni nada. Sí, vamos Simplemente, a ir viendo. Nosotros estamos haciendo ahora un modelo en su máxima expresión de recursos humanos. Entonces, ¿por dónde hemos empezado? Hemos empezado por hacer un modelo analítico en Power BI para controlar toda la información que tenemos en bases de datos de procesos de recursos humanos. Un modelo espectacular que está dando un rendimiento increíble. Yo el otro día vi en LinkedIn un post que ponía Power BI RIP, que ha muerto porque iba a ser sustituido por la inteligencia artificial. Y yo decía, en mi opinión, no hay nada más lejos de la realidad. Una inteligencia artificial lo que necesita es mucha información. Y cuanto efectivamente. mejor información tenga, mucho más potente y más acertado va a ser tu inteligencia artificial. Claro, aquellos que ven Power BI como una herramienta de visualización, pues lo puedo medio entender. Pero aquellos que entendemos Power BI como una herramienta que nos permite hacer un modelo que integra toda la información de recursos humanos dentro de un modelo y es capaz de responder a cualquier pregunta, pues esto es indudable. Entonces, nosotros empezamos controlando esa información y ahora estamos conectando, desarrollando un agente para Copilot Chat que nos permite conectarnos a este modelo de Power BI. ¿Y eso qué quiere decir? Que es capaz de responder a todas las preguntas que una persona pueda tener y que la respuesta esté dentro de ese modelo. Además, estamos estructurando toda la información que no es de bases de datos. Y nunca ha sido tan rentable, Álvaro, el apostar por la reunificación de cualquier información de cualquier proceso de negocio que tengamos. Porque antes, cuando hacíamos este trabajo, se quedaba en el cajón.
Pero hoy en día cualquier información que tengamos de ese tipo la rentabilizamos desde el minuto uno. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora mismo con ese agente? Pues además de que sea capaz de responder a todas las preguntas de negocio, sea capaz de generar pues, todos los ficheros que tenemos que hacer para la Junta de Andalucía, que sea capaz de, yo estimo que entre un 20 y un 30% de las actividades que se hacen de comunicaciones, de tareas que se tienen que hacer con los empleados, se van a poder hacer de forma conversacional. Por tanto, estamos muy de lleno trabajando en ese agente. Luego, por ejemplo, más ejemplos, pues estamos desarrollando un agente para el área de banca de inversión de una importante entidad financiera de España, que reunifica toda la información, ingente información que tiene sobre el asesoramiento en banca de inversión. Y es que, como te he dicho, nunca ha sido tan rentable tener esta información, porque si bien antes tú le tenías que dar a tus directores de oficina resúmenes para que pudieran estar al día de la información, hoy en día entrenar un modelo con toda la información es extremadamente rentable. Entonces estamos haciendo un agente que va a permitir que los directores de oficina o cualquier persona de oficina pueda hacer un asesoramiento de principio a fin con unas herramientas que antes no tenía. Brutal. Y fíjate que todo lo que has dicho aquí, ya me encargo yo ahora de aclararlo también. No hemos hablado de nada del apartado de finanzas puras. El apartado financiero es brutal, lo que se puede hacer con IA generativa y con IA de la que ya existía. Solo pensar que Microsoft ha creado un Copilot, que es Copilot for Finance, pensado explícitamente solo para los procesos financieros, reconciliaciones, parte de proyección. Es decir, en la parte financiera es una de las áreas donde mejor pueden atacar esta parte de agentes. Bueno, Daniel, antes de cerrar y dejarte que ya de despedirnos de todo el mundo, solo recordar y anunciar que en breve, estamos hablando de la próxima semana, y atento a nuestras redes, para todos los miembros de nuestro Club Power Platform, vamos a tener un evento que no es un evento más, porque es el inicio de una nueva era en todo nuestro ecosistema de formaciones, capacitaciones y soluciones empresariales, porque viene toda la formación nueva en inteligencia artificial que vamos a presentar la próxima semana y es el catalizador de todo lo que viene de un recorrido que, como hemos intentado explicar, no es de que nació ChatGPT hace un par de años. Es que esto tiene sus primeros pasos cuando ya se apostó por Dataverse, como Dataservice en su momento, cuando ya se hizo ese viaje. Así que a todos los miembros de nuestro club os espero ahí y a los que no lo seáis podéis entrar con un miembro free y podéis asistir a ese evento que va a ser muy especial para nosotros. Por mi parte, gracias a todos por este esfuerzo de estar aquí a las 10 de la mañana, como dice Dani, un martes que sé que es complicado. Y Daniel, muchas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre esto. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí ha sido un placer hablar de estos temas que me apasionan. Y nada, un saludo especial a toda nuestra audiencia y bueno, pues decirle que les espero el día 15, que estén atentos porque llevamos trabajando mucho tiempo de una forma muy intensiva en adquirir experiencia para transmitirla, porque nosotros, ya sabes, Álvaro, siempre transmitimos experiencia y formación para ejecución, ¿vale? Así que muchas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias.